Trabajé en 4 empleos para pagar las deudas de mis padres. La noche que colapsé en la calle, nunca aparecieron. Días después, ganaron la lotería, bloquearon mi número y desaparecieron de mi vida. Luego un multimillonario apareció. Mi nombre es Amir Beckett, tengo 31 años, y justo ahora estoy sentado en una habitación de motel de 8 metros cuadrados en Phoenix, rodeado por el hedor acre de aparatos electrónicos quemados y el gemido agonizante del ventilador de una computadora que suena como si estuviera dando su último aliento. He perdido la cuenta de cuántas noches seguidas no he dormido. Sobre el escritorio hay una antigua de algún cliente, atascada en un bucle de arranque con una pantalla azul cegadora, mientras mis propios ojos arden como si alguien les hubiera frotado polvo de chile. Me los froto, con las manos temblando mientras agarro el destornillador, pero mi mente sigue divagando. Si dejo que mis ojos se cierren aunque sea por un segundo, colapsaré justo aquí entre las placas base y los cables enredados. Sé que no se me permite quebrarme, porque si me quiebro, aunque sea por un momento, ¿cómo pagaré los intereses mañana? ¿Cómo compraré la medicina de papá? ¿Cómo sobreviviré otro día? Mi horario ha sido un bucle mortal durante años. A las 6 de la mañana ya estoy en la mansión del señor Ellis Davenport, el multimillonario de 80 años para quien trabajo como cuidador. Le cambio los pañales, lo baño, cocino sopa, empujo la silla de ruedas y escucho sus historias de los viejos tiempos. Todo ello hecho con suavidad, pacientemente y con una sonrisa, incluso cuando mi cuerpo grita por colapsar. A las 2 de la tarde llego a casa, tomo una ducha fría, devoro un trozo de pan duro y me dirijo al edificio de oficinas donde trabajo como conserje de 5 de la tarde a 9 de la noche, trapeando pisos, aspirando y vaciando basura, con los vapores de la lejía quemándome directo en el cerebro. De 9 de la noche a 11 de la noche conduzco para una aplicación de entrega de comida. Mi viejo auto traquetea a través del sofocante calor nocturno de Phoenix, con el sudor empapando mi espalda porque el aire acondicionado murió hace mucho tiempo. Después de eso, me arrastro de vuelta al motel y arreglo las computadoras de los clientes hasta que el cielo comienza a aclararse. La mayoría de los días consigo unas 2 horas de sueño. Mi cuerpo está en un dolor sordo constante. Mi cabeza da vueltas como si tuviera un golpe de calor las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero no me atrevo a parar. No me atrevo a quejarme. Cada dólar que gano vuela directo a las deudas, los servicios públicos y las medicinas para Easton y Ivy Beckett, mis padres. Mi padre, Easton Beckett, de 58 años, es un hombre de mal genio y mal hablado que pasa sus días pegado al televisor, gritándole a la pantalla. Ha estado desempleado durante 8 años, desde que fue despedido por discutir con su jefe. Desde entonces, solo sabe pedir prestado a prestamistas y apostar en el fútbol, dejándome a mí para limpiar el desastre. Mi madre, Ivy Beckett, de 55 años, ama el esmalte de uñas rojo brillante y publicar selfies con bolsos de diseñador falsos. Le encanta presumir ante los vecinos de que su hijo trabaja para una gran corporación. Ella es fría y calculadora. Nunca me ha preguntado una sola vez si he comido. Solo pregunta cuánto puedo enviar este mes. Hace 3 años, ese fatídico día, todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Una tarde de verano sofocante, sonó mi teléfono. Era la voz chillona de mamá. Amir, ven a casa ahora mismo. Ha pasado algo terrible. Dejé mi turno y corrí a la casa destartalada en las afueras de la ciudad. En el segundo en que empujé la puerta para abrirla, escuché un fuerte golpe en la mesa y gritos. 3 matones tatuados vestidos de negro estaban en nuestra sala de estar. Uno golpeaba un bate de béisbol contra el suelo. Papá estaba encogido en la esquina de la cocina, con el rostro ceniciento. Mamá se agarraba la cabeza, sollozando y diciendo, hijo, sálvanos. Estaban allí para cobrar $50,000. Dinero que papá había pedido prestado a prestamistas para invertir en acciones, pero que en realidad era para apostar. El interés compuesto lo había convertido en casi $100,000. El líder sonrió con suficiencia y señaló a papá diciendo que si no pagaba hoy, no lo culpara por lo que sucedería después. Vi a papá temblando y a mamá suplicando como si estuviera a punto de morir. En ese momento, un pensamiento estúpido llenó mi cabeza. No puedo dejar que lastimen a mis padres. Di un paso adelante, con la voz temblorosa. Déjenme, yo lo pagaré por ellos. El líder me miró de arriba abajo y se rió.
Dijo que este chico tenía agallas y preguntó cuánto ganaba yo para asumir la deuda de mis padres. Pero al final, aceptaron porque en aquel entonces yo tenía 2 trabajos estables. Firmé ese contrato de deuda maldito a mi propio nombre con una brutal tasa de interés mensual del 15%. Desde ese segundo, mi vida se fue oficialmente al infierno. Desde entonces, cada carga ha recaído sobre mis hombros. Tomé turnos extra, acepté más trabajos, eliminé cada lujo, incluso dividía un paquete de fideos instantáneos de 25 centavos en 2 comidas solo para sobrevivir. Y mis padres, nunca me han preguntado una sola vez si estoy cansado, si he comido o cuántas horas he dormido. Solo dicen una cosa, la frase que he escuchado tantas veces que quiero gritar. Eres el hijo. Es tu deber mantener a tus padres. Cada vez que el número de mamá ilumina mi teléfono, se me hace un nudo en el estómago. Ya sé lo que viene. Hijo, nos falta dinero para los gastos de vida este mes. Envía otros 500, ¿de acuerdo? O me dicen que a papá le duele la espalda y que le compre ese suplemento para las articulaciones de $200. Aprieto los dientes y lo envío hasta el último centavo de mi cuenta porque todavía soy lo suficientemente estúpido como para creer que un día me mirarán. Que un día dirán gracias o al menos dirán que he pasado por mucho, pero ese día nunca llega. Estoy tan agotado que algunas noches, mientras arreglo computadoras, mis manos tiemblan tanto que se me cae un tornillo y tengo que arrastrarme por el suelo frío durante 1 hora buscándolo. A veces, en la oscuridad de la noche, me miro en el espejo y veo a un hombre con ojeras oscuras bajo los ojos, mejillas hundidas y cabello cayéndose en mechones por el estrés. Y me pregunto a mí mismo si estoy viviendo o simplemente existiendo. Pero luego me digo a mí mismo que siga adelante. Aguanta. Porque si caigo, ¿quién cuidará de mamá y papá? ¿Quién pagará la deuda? ¿Quién estará a mi lado? Nadie. Estoy completamente solo. Me limpio las lágrimas con mi manga sucia y recojo el destornillador de nuevo. La computadora portátil todavía está rota. El cliente está esperando. Mañana a las 6 de la mañana tengo que estar en la casa del señor Ellis de nuevo. Respiro hondo y obligo a mis ojos a enfocarse en la brillante pantalla azul frente a mí. Y entonces llegó esa noche fatídica. Estaba conduciendo por las calles de Phoenix a las 10:30 de la noche entregando mi último pedido de la noche. De repente, el mundo giró. Todo se volvió negro. Solo tuve tiempo de escuchar el chirrido de neumáticos sobre el asfalto, el sonido de las bocinas y luego el olor caliente del pavimento corriendo hacia mi cara. Después de eso, la nada absoluta. Cuando abrí los ojos de nuevo, un techo blanco estéril me miraba bajo duras luces fluorescentes. El fuerte hedor antiséptico golpeó mi nariz. Mi brazo izquierdo ardía por la aguja intravenosa. Mi brazo derecho estaba entumecido por haber estado inmovilizado debajo de mí demasiado tiempo. El pánico surgió mientras miraba a mi alrededor. Cama de hospital, bolsa de suero, monitor cardíaco pitando constantemente. Estaba en un hospital. Una enfermera estaba parada a mi lado revisando las máquinas. Mi voz salió como un rasguño. Hermana, ¿qué me pasó? Ella me miró con lástima. Me dijo que colapsé en medio de la calle. Afortunadamente, alguien llamó al 911. Agotamiento severo, deshidratación grave, latidos irregulares. Dijo que tenía suerte de que me hubieran traído a tiempo. Ni siquiera lo había procesado cuando el médico entró, con el rostro grave. Me iluminó los ojos con una luz, revisó mis reflejos y luego suspiró. Amir Beckett, tiene agotamiento físico severo, anemia, deshidratación y arritmia en etapa temprana. Necesita quedarse aquí al menos de 5 a 7 días para recibir líquidos intravenosos y monitoreo. Si sigue así, podría morir. ¿De 5 a 7 días? Casi me río de desesperación. ¿De dónde se suponía que iba a sacar el dinero para la factura del hospital? ¿Quién cubriría mis turnos? Me quedé allí mirando el techo blanco, con las lágrimas corriendo hacia atrás hacia mis oídos sin molestarme en limpiarlas. Ni siquiera me había atrevido a pensar en cómo decírselo a mis padres. Entonces una comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había estado despierto durante más de 10 horas desde que recuperé la conciencia. El hospital dijo que habían llamado a mi familia. Sin embargo, ni una sola persona había aparecido.
Me dije a mí mismo que debían estar ocupados. Probablemente a papá le dolía la espalda de nuevo. Mamá debió haberlo llevado al médico. Probablemente estaban muy preocupados, pero no pudieron arreglarlo todavía. Inventé una docena de excusas para ellos de la misma manera que lo había estado haciendo durante años. Durante 5 días completos en el hospital, manejé todo yo mismo. Firmé los formularios, me arrastré en una silla de ruedas a la cafetería para comprar la comida más barata porque no podía pagar la entrega a domicilio. Me cepillé los dientes con manos temblorosas en el baño compartido porque todavía estaba demasiado débil. Un día tuve fiebre alta. Una enfermera amable me vio acurrucado solo y me trajo una taza de agua tibia y un Tylenol. Ella preguntó dónde estaba mi familia. Solo le di una sonrisa torcida y le dije que mis padres estaban ocupados. Al cuarto día, mi teléfono finalmente sonó. Era el número de mamá. Mi corazón se aceleró con un destello de esperanza. Contesté débilmente diciendo, «Hola, mamá. Estoy en el hospital. ¿Por qué tú y papá no han venido a verme?» Ni una palabra de preocupación. Ni un solo «¿estás bien?». Mamá fue directo al grano. Con voz fría como el hielo, dijo, «Amir, encárgate tú mismo de las facturas del hospital». «De acuerdo. Mejórate rápido para que puedas volver al trabajo. A fin de mes se vencen los intereses. Además, papá necesita su medicina. No me hagas recordártelo». No podía hablar. Mi garganta se cerró por completo. Todo lo que logré fue un ahogado, sí, entiendo. Luego ella colgó. Dejé caer el teléfono sobre mi pecho y miré al techo de nuevo. Esta vez, las lágrimas no corrieron hacia atrás. Brotaron y empaparon la almohada. No por dolor físico, sino por la repentina y atroz claridad. A los ojos de mis padres, nunca había sido su hijo. Solo era un cajero automático ambulante, una herramienta para hacer dinero, un saco de boxeo para todas sus responsabilidades. Y ahora que el cajero automático estaba roto, ni siquiera podían molestarse en venir a revisarlo. En los días más solitarios de mi vida, cuando realmente creí que había sido abandonado por el mundo entero, mi teléfono se iluminó de repente con un nombre que nunca esperé ver. Ellis Davenport, el hombre de 80 años, presidente de Davenport Pharmaceutical Holdings, la persona a la que cuidaba cada mañana, me llamó con su voz rasposa pero cálida con la pregunta más simple. «Amir, ¿te sientes mejor hoy?». Esa simple pregunta de alguien que no compartía sangre conmigo calentó mi corazón más que cualquier otra cosa. Yo era quien se suponía que debía preguntarle eso. Yo era a quien le pagaban por cuidarlo. Sin embargo, aquí estaba él, controlando como estaba yo todos los días. Llamaba justo a tiempo, como un pequeño ritual. Algunos días contaba historias sobre cómo inició su empresa en una habitación alquilada y húmeda, durmiendo junto a pilas de contratos perdidos. Algunos días simplemente preguntaba qué comía, cuánto había dormido. Algunos días me decía que descansara, que él podía esperar, que alguien más podía cuidarlo por unos días. Cada palabra me sacaba del borde del abismo. Mientras mi propia familia me daba la espalda, mientras los amigos guardaban silencio, mientras el mundo parecía decidido a molerme en la tierra, un multimillonario de 80 años que ni siquiera necesitaba recordar mi nombre era la única persona a la que le importaba si yo existía. Esas llamadas me mantuvieron de pie, evitaron que mi corazón se rompiera una vez más. Evitaron que me sintiera como nada más que un cadáver respirando esperando ser descartado. Y por primera vez en años, no me sentí como una carga. Había estado cuidando al señor Ellis durante 2 años. El primer día que entré en su mansión en las colinas de Scottsdale, pensé que había entrado en un set de película de Hollywood. Puertas de hierro automáticas, olivos antiguos, una piscina infinita con vista al desierto rojo al atardecer. Pero cuando empujé la puerta del dormitorio principal, todo lo que vi fue a un anciano frágil acurrucado en una enorme cama tamaño king, con sus ojos nublados mirando al techo como si contemplara un vacío infinito. Tenía Parkinson en etapa terminal agravado por diabetes y complicaciones cardíacas. Se movía solo en silla de ruedas, tenía que ser alimentado con cuchara, usaba pañales, necesitaba baño de cuerpo completo, completamente dependiente de su cuidador. Antes de mí, otros 7 habían renunciado en un solo año porque él era notoriamente difícil y exigente. No tenía otra opción. Necesitaba el dinero. Así que me quedé.
Pero extrañamente, después de solo una semana, ya no lo veía como el jefe. Empecé a verlo como el abuelo que nunca tuve. Lo levantaba de la cama a la silla de ruedas con movimientos pequeños y suaves, temeroso de romper sus huesos frágiles. Me sentaba pacientemente mientras masticaba cada cucharada de gachas de nido de pájaro, incluso si le tomaba una hora tragar medio tazón. Le limpiaba el sudor de la frente cuando tenía fiebre, tarareando en voz baja las viejas canciones que amaba. Aunque mi voz era terrible, nunca me quejé. Ni siquiera los días en que terminaba de arreglar computadoras a las 4 de la mañana. Conducía directo a su casa para llegar a las 6 de la mañana para relevar al turno de noche, con los ojos inyectados en sangre pero aún sonriendo. Buenos días, señor. ¿Durmió bien? Él me miraba durante mucho tiempo, luego preguntaba suavemente por qué no descansaba, diciendo que parecía que podría colapsar en cualquier segundo. Yo solo sacudía la cabeza y decía que estaba bien, que no se preocupara por mí. En las raras tardes cuando estaba lúcido, nos sentábamos junto a la enorme ventana con vista al desierto. Me contaba sobre sus inicios con una pequeña farmacia en Texas, siendo engañado 2 veces hasta perderlo todo, casi yendo a la bancarrota 3 veces, siendo traicionado por su mejor amigo quien vendió sus fórmulas de medicamentos a los competidores. Su voz rasposa decía, «Sabes, Amir, la pobreza no es lo más aterrador. Lo más aterrador es ser apuñalado por la espalda por la persona en la que más confiabas». Escuchaba en silencio y por primera vez le conté sobre mis padres, sobre las deudas, sobre trabajar 4 empleos al día, sobre quedarme dormido en los ascensores. No había tenido la intención de contárselo, pero sus palabras abrieron una válvula que había mantenido sellada durante años. Lloré, avergonzado, limpiándome las lágrimas con la manga de mi uniforme, disculpándome una y otra vez. Él simplemente palmeó el dorso de mi mano con la suya delgada y venosa. «Llora, hijo. Todo hombre tiene momentos de debilidad». A partir de entonces, comenzó a notar las pequeñas cosas sobre mí. Cuando veía que estaba perdiendo peso, le decía a su chef privado que empacara comidas extra para que me llevara a casa. Cuando tosía, deslizaba secretamente costosos suplementos en mi mano. Cada mañana, preguntaba cuántas horas había dormido la noche anterior o si había desayunado. Como si esas fueran las cosas más importantes del mundo, no el imperio farmacéutico de miles de millones de dólares que había construido. Me enseñó cosas que la vida nunca me había enseñado. Cómo mantener tu dignidad cuando eres pobre. Nunca inclines la cabeza y ruegues por algo que no es tuyo. Cómo proteger tus límites. La gente solo puede aprovecharse de ti si se lo permites. Cómo enfrentar la verdad. Algunas personas te dieron la vida, pero eso no significa que sean tu verdadera familia. Cada palabra cortaba directo en las heridas más profundas de mi corazón. Pero eran el tipo de cortes que lentamente comenzaron a sanarme. El día que me dieron el alta y volví al trabajo, el señor Ellis me vio entrar en su habitación y sus viejos ojos de repente se iluminaron. Extendió una mano temblorosa hacia mí, con la voz llena de emoción. «Amir, has vuelto». Antes de que pudiera siquiera saludarlo, dijo que me sentara y no hiciera nada todavía, que solo descansara. Me senté en la silla junto a su cama, luchando por contener las lágrimas. Preguntó cómo había estado estos últimos días. Esa pregunta fue la gota que colmó el vaso. Me derrumbé y lloré como un niño. Le conté todo. La noche que colapsé en la calle, perdiendo 2 trabajos en un solo día. Los días solo en el hospital, firmando formularios yo mismo, yendo en silla de ruedas a la cafetería porque no podía pagar la entrega. La llamada telefónica de mi madre cuyas primeras palabras no fueron preguntar si estaba bien, sino decirme que manejara las facturas del hospital yo mismo. Sollocé incontrolablemente, atreviéndome finalmente a admitir en voz alta cuánto dolía. Él no dijo nada, solo escuchó en silencio. Cuando terminé, puso su mano temblorosa sobre mi hombro y apretó suavemente. Dijo, «Sigue adelante, hijo. Cuéntame desde el principio». Así que lo hice. Le conté sobre mi infancia, sobre padres que nunca asistieron a una sola reunión de padres y maestros, sobre obtener las calificaciones más altas de la clase y que me dijeran, y que si eres inteligente, hará eso que tu vida sea mejor. Sobre cómo comenzaron a pedir préstamos a mi nombre cuando tenía 20 años y dijeron que era el hijo mayor y que era mi deber mantenerlos. Hablé hasta que mi voz se apagó sin nada más de que avergonzarme.
El señor Ellis guardó silencio durante mucho tiempo. Luego me miró, con los ojos brillantes. Amir, ¿sabes a quién me recuerdas? Negué con la cabeza. Me recuerdas a mí mismo cuando era joven. Yo también pensaba que tenía que cargar el mundo entero sobre mis hombros. Yo también pensaba que los lazos de sangre eran algo que nunca podrías soltar. Suspiró, su voz suave pero firme. Pero estaba equivocado. Y tú también estás equivocado. Apretó mi mano con más fuerza, aunque la suya estaba helada y temblorosa. No eres culpable por querer ser amado, pero tienes el derecho de elegir quién merece quedarse en tu vida, incluso si no son de tu sangre. Por primera vez en mi vida, sentí el abrazo de un verdadero adulto, incluso si era solo una frágil palmada en el hombro de un anciano acercándose al final de sus días. Sin embargo, esa palmada fue más cálida que todos los abrazos a medias que había recibido de mis padres combinados. Antes de irme ese día, me miró durante mucho tiempo y dijo una última cosa. Amir, recuerda esto. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus padres, definan tu valor por cuánto dinero ganas. Mereces vivir para ti mismo. Un día lo entenderás. Asentí, con las lágrimas cayendo de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Salí de la mansión del señor Ellis mientras caía el anochecer, con el corazón un poco más ligero, pero aún agobiado por el inminente pago de intereses que vencía este fin de semana. Marqué a mis padres planeando preguntar si habían preparado algo para la deuda o si necesitaban que enviara más dinero. El teléfono sonó 3 veces antes de que papá contestara. Su voz era extraña, alegre, emocionada, casi riendo tontamente. Hola, Amir. Estamos teniendo una fiesta en casa esta noche. Papá está un poco ocupado. Te llamaré mañana. De acuerdo. En el fondo, música retumbante, vasos tintineando, risas fuertes y parloteo. Como si todo el vecindario se hubiera reunido. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgó. Me quedé congelado en la acera, con el teléfono aún presionado contra mi oreja. Ocupados festejando. Mientras yo acababa de salir del hospital, había perdido 2 trabajos y estaba reuniendo cada centavo para pagar los intereses. Entonces mi teléfono se iluminó de nuevo con una notificación de redes sociales de mamá. La abrí y mi corazón se detuvo. La foto que publicó mostraba una larga mesa cubierta con lino blanco, vino tinto brillando en copas de cristal, platos de langosta y carne wagyu, un pastel de 3 pisos. Mamá con un vestido nuevo, collar de perlas alrededor de su cuello, sonriendo de oreja a oreja junto a papá, quien también estaba con un traje nuevo, levantando una copa de champán en alto. La descripción me golpeó como una bofetada en la cara. Pasando una nueva página en la vida comenzando hoy. Gracias, Dios. Miré la pantalla hasta que mis ojos ardieron, mi mente en blanco. ¿Una nueva página con qué dinero? Mientras yo me mataba con 4 trabajos, comiendo pan duro, quedándome dormido al volante solo para enviarles cada dólar que ganaba. Una sensación de náuseas subió a mi garganta. Salté al auto y conduje directo a la casa de mis padres. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta de par en par, luces de colores parpadeando, música electrónica a todo volumen. Entré. El hedor a alcohol me golpeó como una pared. Vecinos, amigos, parientes, cientos de personas apiñadas en el patio. Comida lujosa desbordaba en las mesas. Globos flotaban por todas partes, todos sosteniendo vasos y brindando. Papá estaba en medio de la multitud, con la cara enrojecida por la bebida, gritando gracias a todos por venir y salud. La escena me aturdió tanto que accidentalmente derribé una planta en maceta cercana. La gente se volvió, me vio, registró sorpresa por medio segundo, luego inmediatamente se dieron la vuelta y siguieron riendo y hablando como si yo fuera invisible. Ni un abrazo, ni una acabas de salir del hospital, ni un ¿cómo estás? Me quedé allí como un fantasma con mi uniforme arrugado, el cabello enmarañado por el sudor, rodeado de extraños. Caminé hacia mis padres. Mi voz temblaba. Papá. Mamá, ¿qué está pasando? Mamá me miró con una mirada fría como el hielo, como si yo fuera un extraño. Papá bramó, arrastrando las palabras por el alcohol. ¿Qué haces aquí? Nos estamos divirtiendo. No lo arruines. Traté de mantener la calma.
Vi la foto que publicó mamá. ¿Ganaron la lotería? ¿Cuánto? Mamá sonrió con suficiencia y tomó un sorbo de champán. Sí, 3 millones de dólares. A partir de ahora, ya no necesitamos la calderilla que envías. No necesitamos a un mocoso santurrón como tú. 3 millones de dólares. Mis padres habían ganado 3 millones de dólares. Me quedé congelado en medio de la música, las risas, las felicitaciones. Ni una invitación, ni una llamada telefónica para contarme. Estaban celebrando como si yo nunca hubiera existido, como si los años en que había vendido mi sangre y mi alma fueran simplemente esperados, no dignos de mención. Tragué saliva con fuerza. Si ese es el caso, podrían al menos devolver lo que les he enviado a lo largo de los años y las deudas que asumí a mi nombre. Me están presionando mucho. El ruido murió repentinamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La cara de papá se puso morada de rabia. Me señaló y gritó frente a todos los parientes. ¿Qué acabas de decir? Bastardo desagradecido. Te crié y ahora que tengo dinero, lo quieres de vuelta. Pedazo de basura. Mamá intervino, con voz chillona. Es tu deber. ¿De quién es el deber si no es tuyo? Eres el hijo. Se supone que debes proveer. Ya no te necesitamos. Lárgate. Susurros estallaron por todas partes. Ese chico es tan grosero. Exigiendo dinero a sus propios padres. Qué pequeño desagradecido. Me quedé allí bajo las miradas despectivas y los dedos acusadores, sintiendo que el mundo entero se reía en mi cara. Me di la vuelta y salí del patio, con las piernas pesadas como plomo, las lágrimas cayendo sin molestarme en limpiarlas. Humillación, vergüenza y un dolor tan profundo que ya no podía sentir nada. Los días que siguieron pasaron como una larga e interminable resaca de la que no podía despertar. Trabajaba en piloto automático, con las manos temblando mientras sostenía un vaso de agua, el sueño llegando en fragmentos rotos llenos de imágenes de esa fiesta. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, borrachos, triunfantes, felices, y sus palabras se repetían en mi cabeza como un veredicto. Seguía diciéndome a mí mismo que era solo charla de borrachos o que estaban estresados o que perdieron el control porque ganar la lotería fue muy repentino. Me aferraba a cada pequeña excusa como un hombre ahogándose agarrando pajitas. Aunque dolía tanto que apenas podía respirar, mi corazón todavía quería creer que mis padres no eran tan crueles, que todo era un malentendido. 3 días después, volví a la casa, esperando que la otra noche hubiera sido solo una tontería de borrachos, esperando que se disculparan, esperando que dijeran, entra, hijo. Pero la puerta estaba entreabierta. La empujé para abrirla. La casa estaba vacía. El televisor no estaba, el refrigerador no estaba, los muebles no estaban, incluso el viejo ventilador de piso no estaba. Paredes desnudas donde una vez colgaron cuadros. En la cocina, solo quedaba la mesa de comedor solitaria. Afuera, un enorme letrero decía, casa vendida. Corrí por las habitaciones como un loco, gritando sus nombres hasta que mi voz se apagó. Nadie. Sobre la mesa de la cocina yacía una gruesa pila de papeles de deuda, todos a mi nombre. Intereses apilados hasta el cielo, fechas de vencimiento marcadas en rojo. Al lado, una pequeña nota con la caligrafía garabateada de mamá. Amir, mamá y papá están comenzando una nueva vida ahora. Eres adulto. Puedes cuidarte solo. No nos busques más. Maneja las deudas restantes por tu cuenta. Buena suerte. Me derrumbé en el suelo frío, abrazando la pila de papeles contra mi pecho, mirando la casa vacía, y me reí. Una risa seca y amarga que sabía a ceniza. Me habían abandonado. Sin un adiós, sin devolver un solo centavo, sin el menor remordimiento, tomaron cada dólar del dinero de la lotería, vendieron la casa, se esfumaron y me dejaron con una montaña de deudas y un corazón destrozado. Me senté allí durante horas hasta que cayó la noche y los vecinos apagaron todas sus luces. Ya no lloraba. Solo había un espacio frío y vacío en mi pecho. Por primera vez en mi vida, entendí con una claridad insoportable, no tenía familia. Nunca tuve realmente una y quizás nunca la tendría. Pero esa misma noche, mientras salía de la casa vacía con la pila de papeles de deuda en mi mano, también crucé otra puerta.
Una que conducía a la libertad, aunque todavía no lo sabía. Todo lo que sabía era que a partir de este momento, ya no le debía nada a nadie excepto a mí mismo. Los meses que siguieron se arrastraron lentamente, pero fueron tan despiadados conmigo. Traté de reconstruir mi vida a partir de las cenizas que mis padres habían dejado atrás. Afortunadamente, encontré un trabajo más estable en una pequeña empresa de tecnología en el centro de Phoenix. Técnico de TI manejando reparaciones y mantenimiento del sistema con un salario fijo y horario regular. No más correr entre 4 turnos como antes. Como la aplastante carga financiera de mis padres finalmente había desaparecido, la vida se sentía un poco más ligera. Aunque todavía tenía que terminar de pagar las deudas restantes que me habían endosado, comencé a dormir más, a comer adecuadamente e incluso compré un colchón de segunda mano para reemplazar el delgado en el que había estado durmiendo directamente en el suelo del motel. Las viejas deudas todavía estaban allí, pero al menos ya no tenía que temer los brutales pagos mensuales de intereses. La vida parecía estar abriendo una pequeña grieta de esperanza. Sin embargo, la persona que más me preocupaba ahora era el señor Ellis Davenport. Se estaba debilitando visiblemente día a día, y no podía evitar pasar aún más tiempo cuidándolo. Cada mañana, llegaba a la mansión más temprano de lo habitual, me sentaba junto a su cama más tiempo y escuchaba sus viejas historias contadas con una voz frágil y susurrante. Había adelgazado terriblemente, su piel arrugada y pálida, sus manos una vez temblorosas ahora apenas podían agarrar nada. Vivía con miedo todos los días porque sabía que no le quedaba mucho tiempo. Entonces, una mañana de noviembre cuando Phoenix estaba inusualmente fría, empujé la puerta de la mansión como siempre. La ama de llaves estaba esperando en el pasillo, con la cabeza gacha, los ojos rojos de tanto llorar. No necesitó decir mucho. Entendí al instante. Falleció a las 3 de la mañana, susurró ella con la voz quebrada, pacíficamente. Sin dolor. Me quedé congelado en el gran vestíbulo, sintiendo como si alguien hubiera apretado mi corazón hasta que se detuvo. La única familia real que había conocido, aunque no compartíamos sangre, se había ido para siempre. El funeral fue grandioso, asistido por cientos de personas, socios comerciales, políticos, incluso la prensa. Su ataúd estaba cubierto de flores blancas puras. El aroma frío de los lirios llenaba el aire. Me paré en silencio en el rincón más alejado del salón, usando el único traje negro que poseía, uno que había comprado de segunda mano barato. No me atreví a acercarme más. Solo observé cómo se llevaban el ataúd mientras caían lágrimas silenciosas. Sus hijos y nietos estaban en las filas delanteras, todos vestidos con ropa negra costosa, pero no vi una sola lágrima en ninguno de sus rostros. Mientras pasaban por donde yo estaba, escuché claramente sus susurros sobre la herencia. Me pregunto cómo la dividió papá, dijo uno. Espero obtener la casa de playa en Malibú, respondió otro. Estaban hablando de dinero en el funeral de su propio padre y abuelo. Bajé la cabeza, con el corazón dolido por el señor Ellis. Había estado solo hasta su último momento. Una semana después del funeral, mi teléfono sonó con un número desconocido. La persona que llamaba se presentó como Landon Reed, el abogado personal del señor Ellis Davenport. Me pidió que fuera a su oficina el viernes para la lectura del testamento. Casi se me cae el teléfono de la impresión. ¿Qué tenía que ver yo con el testamento? Solo era su cuidador. Pero acepté de inmediato. Quería estar allí para darle un último agradecimiento, incluso si ya no podía escucharlo. El día señalado, me puse el mismo traje negro y conduje mi auto destartalado hasta el reluciente rascacielos de vidrio en el centro. El ascensor me llevó al piso 42. Cuando las puertas se abrieron, entré en una vasta sala de conferencias con una mesa de nogal pulido, sillas de cuero y el fuerte aroma a perfume costoso en el aire. Al instante, 30 pares de ojos se volvieron hacia mí al unísono. Jace Davenport, el hijo mayor del señor Ellis, de unos 50 años, con el rostro perpetuamente rojo por el alcohol, estaba sentado allí luciendo molesto. Hila Davenport, la hija menor, de unos 45 años, cabello rubio platino y un bolso Hermès, me dio un repaso despectivo. El resto eran nietos y parientes lejanos, todos rebosantes de ropa de diseñador, mirándome como si fuera un extraterrestre de otro planeta. Una mujer susurró lo suficientemente fuerte como para que yo escuchara: «Espera, ¿no es ese el cuidador del abuelo?». Otra se rió disimuladamente: «¿Qué demonios está haciendo aquí?».
La curiosidad rápidamente se convirtió en burla abierta. Jace sonrió con suficiencia y preguntó en voz alta si me había equivocado de habitación o si alguien me había dejado entrar por error. Hila me miró de arriba abajo con evidente desprecio. Dijo que este lugar no era para el servicio contratado y que estaba en el edificio equivocado. Bajé la cabeza y respondí en voz baja que el señor Reed me había llamado. Landon Reed, el hombre alto y delgado con gafas de montura dorada, asintió y confirmó que mi nombre estaba en la lista de invitados. La habitación cayó en un silencio reacio, pero las miradas hostiles aún se aferraban a mí como si quisieran echarme. La lectura del testamento comenzó normalmente. El señor Reed leyó cada artículo en un tono tranquilo y profesional. Esta mansión para Jace, esa subsidiaria para Hila, varios fideicomisos caritativos, acciones en la empresa matriz divididas entre los nietos. Todos asintieron, claramente satisfechos. Entonces el señor Reed hizo una pausa, se aclaró la garganta y continuó. Y el legado final en el testamento, el señor Ellis Davenport deja al señor Amir Beckett la suma de $10 millones estadounidenses junto con una carta escrita a mano. La sala de conferencias entera explotó como si hubiera estallado una bomba. Una silla se volcó cuando alguien se puso de pie de un salto. Jace golpeó su puño sobre la mesa, se levantó con la cara roja de furia y me miró como si hubiera invadido territorio familiar sagrado. Hila soltó una fuerte risa burlona dirigida directamente a mí y acusó a ese sirviente de haber engatusado a papá, aprovechándose de un anciano enfermo para robar a nuestra familia. Los parientes inmediatamente se unieron señalando y susurrando que una escoria como yo solo podía obtener dinero a través de medios bajos. Cuando el señor Reed reafirmó que el testamento era completamente legal, atestiguado y grabado en vídeo con el señor Ellis leyéndolo él mismo mientras estaba completamente lúcido, Jace cargó hacia mí, con el rostro torcido por la rabia, exigiendo que devolviera inmediatamente la propiedad de la familia Davenport. Y la separó detrás de él, con los brazos cruzados, mirándome con ojos tan fríos como cuchillas, tratándome como basura. Su actitud alimentó insultos aún más fuertes de los demás, convirtiendo la habitación en una tormenta de odio y humillación. Fui atacado desde todos los lados con palabras venenosas, miradas de odio y desprecio descarado. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí aturdido, tratando con todas mis fuerzas de mantener la calma. Incapaz de defenderme o decir algo, finalmente me di la vuelta en silencio y salí, dejando atrás la rabia de la familia Davenport, una tormenta de la que no entendía por qué me había convertido en el centro. Salí tropezando del ascensor, colapsé en el suelo y sollocé con la cabeza entre las manos. $10 millones, una carta escrita a mano y una nueva pesadilla que apenas había comenzado. No entendía por qué el señor Ellis había hecho esto por mí. Todo lo que sabía era que a partir de este momento, mi vida nunca volvería a ser pacífica. Pero en el fondo de mi corazón, todavía podía escuchar la voz del señor Ellis susurrando una última vez: «Te lo mereces, Amir. Mereces vivir con dignidad». Menos de 4 horas después de la lectura del testamento, se presentó la demanda. Me acusaron de influir indebidamente en una persona mayor, coaccionar al señor Ellis para que cambiara su testamento mientras ya no estaba en su sano juicio y explotar su enfermedad para robar activos familiares. El primer titular sensacionalista apareció en un pasquín local a las 8 de la noche de ese mismo día con una foto manipulada de mi parado junto a la cama del señor Ellis en un cartel llamativo: «Cuidador codicioso roba 10 millones a multimillonario muerto». Esa noche, las redes sociales detonaron. Cientos de cuentas falsas fueron creadas solo para difamarme. Capturas de pantalla fabricadas inundaron Internet. Chats falsos donde le rogaba dinero al señor Ellis. Clips de audio manipulados de mí diciendo: «El viejo está a punto de morir, cobremos rápido». Mis fotos fueron retocadas con Photoshop en el uniforme de un mayordomo, con un balde de trapeador en la mano, sonriendo malvadamente bajo leyendas como «de cuidador a ladrón en un solo paso fácil». El hashtag estafador Amir Beckett se extendió como la pólvora. De la noche a la mañana, me convertí en el enemigo público número 1 en Phoenix. A la mañana siguiente, cuando salí de mi habitación de motel para comprar pan, la casera me miró con abierto disgusto. 2 vecinos que chismeaban en el pórtico guardaron silencio en el momento en que me vieron, luego susurraron lo suficientemente alto: «Ese es el estafador. Se ve tan inocente». ¿Quién lo hubiera pensado? Pasé con la cabeza gacha, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Por la tarde, incluso los niños del complejo señalaban: «Mamá,
¿es ese el tipo que robó el dinero del multimillonario? En solo una semana, la frágil calma que había logrado reconstruir estaba completamente destrozada. La empresa de TI para la que trabajaba recibió cientos de correos electrónicos anónimos con capturas de pantalla de los artículos. Mi gerente me llamó con el rostro lleno de pesar. Amir, no quiero hacer esto, pero el director me ordenó que te despidiera. Lo siento. Fui despedido esa misma tarde. Sin cheque final, sin carta de referencia. Desempleado de nuevo, quebrado de nuevo, mi reputación destruida de nuevo. Comencé a temer salir de mi habitación. Cada vez que abría la puerta, me preparaba para las miradas despectivas. Un día en el supermercado, un pasillo entero se quedó en silencio repentinamente. La gente se apartó como si yo portara la plaga. Una anciana a la que solía cederle mi asiento en el autobús sacudió la cabeza hacia mí. Cielo santo, es él. Se ve tan inofensivo, pero mira lo que hizo. Me atrincheré en mi habitación de 8 metros cuadrados. Luces apagadas, cortinas cerradas, solo atreviéndome a mirar por la rendija. Dejé de encender mi teléfono. Cada vez que lo hacía, llegaban cientos de mensajes de odio, amenazas de muerte y fotos de mi cara pegada en cadáveres. Me acosté en la cama, abrazando mi almohada, preguntándome qué había hecho para merecer que el mundo entero me diera la espalda por segunda vez. Entonces, una tarde lluviosa, un golpe como un trueno sacudió la puerta. Miré por la mirilla, un chico joven con una sudadera negra con capucha, brazos cubiertos de tatuajes, cara torcida por la rabia. El nieto de Jace Davenport. Lo reconocí del funeral. Golpeó la puerta tan fuerte que toda la fila de habitaciones vibró. La abrí solo una rendija, con la cadena de seguridad todavía puesta. Empujó su cara en el hueco, con voz fría como el hielo. Escucha, pedazo de basura. Tienes una semana para renunciar voluntariamente a la herencia y firmar todo de vuelta. Si no, enviaré gente para que se ocupe de ti. No creas que esconderte en este agujero de ratas te salvará. Te encontré una vez. Te encontraré una y otra vez hasta que devuelvas lo que es nuestro. Escupió en el umbral y se marchó, dejándome temblando incontrolablemente. Cerré la puerta de golpe, me deslicé hasta el suelo, con el corazón acelerado. Vomité en el baño compartido por puro terror. Sabía que no podía luchar contra ellos. Tenían dinero, poder y toda la ciudad de su lado. Yo no tenía nada. Estaba solo. Me acosté acurrucado en el suelo frío, pensando que esta vez realmente podría morir. Y entonces, en ese momento de la más profunda desesperación, recordé de repente la carta. Me lancé hacia mi vieja mochila, con las manos temblando mientras sacaba el sobrecolor crema que el señor Reed me había dado en la lectura. Nunca me había atrevido a abrirlo por miedo, por dolor, por sentirme indigno. Ahora no tenía nada más que perder. Lo rasgué con dedos temblorosos. La letra frágil y arañada del señor Ellis apareció. Mi querido Amir, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Lamento dejarte una carga tan pesada. Eres la única persona en mis últimos años que me trató con amabilidad y que no pidió nada a cambio. Me bañaste, me alimentaste, escuchaste mis historias y nunca vi ni un rastro de cálculo en tus ojos. Me recordaste que todavía era un ser humano, no solo una máquina de imprimir dinero para que mis descendientes gastaran. 10 millones de dólares no están destinados a hacerte millonario. Es la clave para tu libertad. Libertad de las personas que te han desangrado durante años. Libertad de las miradas despectivas que recibes solo por ser pobre. Quiero que vivas el resto de tu vida de acuerdo con tus propios valores. Amabilidad, paciencia, honestidad, y nunca dejando que nadie te defina por el saldo de tu cuenta bancaria. Vive con decencia, Amir, no por mí, sino por ti mismo. Estaba orgulloso de llamarte mi nieto. Con todo el amor de un anciano a punto de partir, Ellis Davenport. Terminé de leer y las lágrimas se derramaron sobre el papel. Lloré, ya no de miedo, sino porque por primera vez en mi vida, alguien que no compartía sangre conmigo había creído en mí y me había amado tanto que arriesgó toda su fortuna para protegerme. Él realmente me había visto cuando incluso mis propios padres nunca se molestaron. Apreté la carta contra mi pecho acostado en el suelo frío. Pero por primera vez en días, ya no me sentía solo.
Él me había dado algo que valía mucho más que 10 millones de dólares. Me había dado una razón para seguir viviendo. Y esta vez, decidí que ya no correría. Los siguientes 2 meses fueron tanto los más largos como los más hermosos de mi vida. No contraté abogados costosos ni una firma de relaciones públicas para limpiar mi imagen. Solo tenía a Landon Reed, el hombre en quien el señor Ellis confiaba completamente, y la verdad. Juntos preparamos cada documento, cada registro médico, cada vídeo que el señor Ellis se había grabado a sí mismo mientras aún estaba sano. Su voz clara y fuerte. Estoy en mi sano juicio y dejo voluntariamente 10 millones de dólares a Amir Beckett, el nieto que he elegido. La familia Davenport arrojaba dinero como si fuera agua. Abogados de primer nivel contrataron equipos de medios sucios que seguían difamándome. Pero cada vez que publicaban un nuevo ataque, yo simplemente subía un clip corto del señor Ellis riendo y hablando felizmente conmigo con una sola leyenda: él eligió, yo solo estoy cumpliendo mi promesa con él. La gente comenzó a dudar. Comenzaron a preguntar, si este tipo realmente fuera un estafador, ¿por qué no huyó? ¿Por qué sigue aquí luchando hasta el final? Me mantuve firme. Algunas noches me sentaba solo en mi habitación de motel, releyendo la carta del señor Ellis hasta que el papel se desgastaba, diciéndome a mí mismo, no puedo caer. Él creyó en mí. Y entonces llegó la fecha final del tribunal. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa estaba abarrotado. Los reporteros se agolpaban en el pasillo, las cámaras destellaban sin parar. Entré usando el mismo viejo traje negro, el de la lectura del testamento, mis pasos más firmes de lo que jamás pensé posible. Al otro lado del pasillo estaba sentado todo el clan Davenport. Jace frunciendo el ceño, y la fulminando con la mirada, los nietos pegados a sus teléfonos, probablemente leyendo el último odio en línea. La tensión era eléctrica. Cada ojo en la sala esperaba ver quién tenía razón y quién estaba equivocado. Landon Reed se puso de pie para presentar la defensa. Uno por uno, expuso las pruebas. El testamento original con la firma manuscrita del señor Ellis notariada y atestiguada. Un vídeo de 8 minutos. El señor Ellis se grabó a sí mismo desde su silla de ruedas, con voz firme. Sé que mis hijos y nietos no estarán felices, pero mi decisión está tomada. Amir es el único que alguna vez me amó de verdad. Le dejo 10 millones de dólares para que pueda vivir la vida que merece. Registros médicos completos de 3 hospitales separados confirmando que el señor Ellis estaba completamente lúcido hasta sus últimos días. Y finalmente, la carta escrita a mano. El señor Reed leyó cada palabra en voz alta a toda la sala del tribunal, su voz quebrándose en la línea: mereces vivir con dignidad. Cada pieza de evidencia aterrizó como un puñetazo en la cara de la familia Davenport. Objetaron salvajemente. Sus abogados saltaron, gritando que el vídeo estaba editado, que yo había drogado su agua, que la carta era falsificada. Pero la jueza desestimó cada reclamo uno por uno. Cuanto más luchaban, más se mostraba su codicia y desesperación. Jace golpeó la mesa. Y la gimió dramáticamente. Los nietos bajaron la cabeza avergonzados. Cuando la jueza, una mujer mayor y severa, golpeó su mazo y declaró: la última voluntad y testamento de Ellis Davenport es totalmente válida y legal. No hay evidencia de influencia indebida o incapacidad. Los reclamos del demandante son desestimados. El señor Amir Beckett tiene derecho a recibir el legado completo de 10 millones de dólares. La sala del tribunal cayó en un silencio sepulcral. Jace se desplomó hacia adelante, golpeando su puño tan fuerte que su silla se volcó. Ila me miró con asesinato en sus ojos, pero por una vez no le quedaba nada que decir. Habían perdido completamente. Me puse de pie, hice una reverencia a la jueza y salí de la sala del tribunal en un silencio orgulloso. Sin vítores, sin sonrisas, sin regodeo. Simplemente sentí como si hubiera caminado a través de una tormenta de 2 años y finalmente pudiera respirar aire limpio de nuevo, como un verdadero ser humano. Los reporteros me rodearon para pedir comentarios. Solo les di una frase. Nunca necesité el dinero para probar que soy inocente. La verdad hizo eso por mí. La opinión pública cambió de la noche a la mañana. De estafador, me convertí en un símbolo de paciencia y decencia. Los principales medios publicaron titulares como: pobre cuidador derrota dinastía multimillonaria con una carta escrita a mano.
Amir Beckett fue tendencia durante semanas. Extraños enviaron flores a mi habitación de motel. Cartas de apoyo, incluso transferencias aleatorias de Venmo de unos pocos dólares con notas diciendo, lo sentimos, nos equivocamos contigo. No di largas entrevistas ni fui a la televisión a presumir. Completé silenciosamente el papeleo. 10 millones de dólares llegaron a mi cuenta en una hermosa mañana de primavera. No compré un superdeportivo, ni viajé por el mundo, ni organicé fiestas lujosas. Hice cosas pequeñas y ordinarias que una vez habían sido sueños imposibles cuando estaba en la ruina. Compré una modesta casa de 2 habitaciones en las afueras de Phoenix con un patio trasero lo suficientemente grande para unos cuantos cactus y un viejo columpio. Pagué hasta el último centavo de la deuda que mis padres me habían dejado, no por perdón, sino para cortar el último hilo que me ataba a ellos para siempre. Me reinscribí en la universidad para terminar el título de Ingeniería Informática que había abandonado 10 años antes para mantener a mi familia. Comencé una pequeña empresa que repara y actualiza computadoras para personas mayores y familias de bajos ingresos. La llamé Egistech en honor a él. Mi nueva vida fluyó con una paz casi increíble. Por las mañanas, me despierto temprano, cocino el desayuno, voy a trabajar. Por las tardes, llego a casa, riego las plantas. Por las noches, leo o arreglo computadoras para clientes. Sin lujos, sin presumir, sin amigos ruidosos. Solo yo, mi pequeña casa y una libertad con la que nunca me atreví a soñar. Algunas tardes me siento en el columpio del patio trasero, mirando la puesta de sol del desierto rojo y saco la carta del señor Ellis para leerla por milésima vez. Susurro al viento. Abuelo, estoy viviendo con decencia ahora, tal como querías. Ya no odio a los Davenport. Ellos se derrotaron a sí mismos. Escuché que la bebida de Haze empeoró. Hila se divorció. La compañía familiar se está desmoronando por las luchas internas. Y yo, gané, no con dinero, sino manteniéndome fiel a quien soy. 2 años después de recibir la herencia, me paro frente al espejo y miro a un hombre de 35 años sin ojeras, sin la espalda encorvada por cargar el mundo, y sonrío. Sobreviví. Gané. Y lo más importante, viví de la manera que el señor Ellis me dijo. Una vida de libertad, paz y dignidad. Exactamente lo que él esperaba que tuviera. Pensé que realmente había cerrado la puerta a mi pasado. Estaba equivocado. Un viernes por la tarde a finales de octubre, caía una lluvia ligera. Estaba acurrucado en el sofá leyendo un libro, con una taza de té caliente humeando en la mesa. El timbre sonó. Un timbre largo, frenético, casi desesperado. Abrí la puerta y mi corazón dio un vuelco. Allí parados había 2 personas que eran a la vez extraños y dolorosamente familiares. Mi padre, Easton Beckett, era ahora solo una sombra de sí mismo. Cabello irregular y blanco como la nieve, rostro demacrado, ojos hundidos profundamente, su camisa arrugada apestando a alcohol. Mi madre, Ivy Beckett, se veía desaliñada, con el cabello hecho un desastre. El maquillaje espeso que una vez usó ahora estaba manchado de lágrimas y lluvia. Estaban parados temblando en mi porche, con los ojos salvajes como animales siendo cazados por el mundo entero. Me quedé congelado por unos segundos. Luego di un paso atrás y abrí la puerta más, no por lástima, sino porque quería escuchar lo que tenían que decir. Entraron corriendo como bestias heridas y colapsaron en el sofá sin ser invitados. Mamá inmediatamente estalló en su llanto chillón familiar, diciendo, Amir, hijo. Estamos sufriendo tanto ahora. Salva a tus padres. Papá intervino, con la voz ronca por el licor y los cigarrillos. El dinero se acabó. Los 3 millones de la lotería, todo se acabó, hijo. Derramaron una larga historia manchada de lágrimas y mocos. Como habían invertido cada centavo de las ganancias de la lotería en un proyecto inmobiliario seguro porque los amigos nos dijeron que lo hiciéramos. Como el socio los estafó. Como el mercado colapsó. Como ahora le debían al banco, le debían a los prestamistas. Habían vendido la casa y el auto. No tenían dónde vivir. Ni un centavo restante. Me senté frente a ellos, con las manos apretadas fuertemente, escuchando sin interrumpir una vez. Pero sabía perfectamente bien que no había habido inversión. Sabía exactamente lo que hicieron en los años que desaparecieron.
Las vacaciones de lujo plasmadas por todo Facebook. Los bolsos Hermès, los relojes Rolex, las fiestas en restaurantes con estrellas Michelin. Lo sabía porque había seguido en silencio la página de mamá, no por añoranza, sino para recordarme a mí mismo nunca volver a ablandarme. Sabía sobre las juergas de juego en Las Vegas donde perdieron cientos de miles en una sola noche. Sabía que prestaron dinero a amigos que nunca pagaron. Lo sabía todo. Simplemente había elegido el silencio. Ahora el karma los había alcanzado y habían venido corriendo de regreso al viejo cajero automático que una vez tiraron. Mamá se limpió las lágrimas con su manga sucia y cambió a suplicar: «Eres el hijo mayor. Tienes un deber con tu familia. No nos queda nada ahora. Déjanos quedarnos aquí. Ayúdanos a pagar las deudas. Eres rico ahora. 10 millones de dólares de ese anciano. Ayuda a tus padres, hijo». Papá asintió furiosamente, con la voz rasposa. «Eres mi hijo. Se supone que debes cuidarme. Te crié y ahora me dejarás morir». Los miré durante mucho tiempo. Sin ira, sin dolor. Solo un vacío frío y hueco en mi pecho. El vacío de alguien que ha sido usado tantas veces que su corazón se ha convertido en piedra. Respiré hondo y hablé, con mi voz más tranquila de lo que pensé posible. Ya no les debo nada. Cada deuda, cada sacrificio, cada gota de sudor que derramé para apoyar a esta familia. Terminó el día que me dejaron con una montaña de papeles de préstamo y desaparecieron con 3 millones de dólares. Desde ese día, dejé de tener padres y ustedes dejaron de tener un hijo. El aire en la habitación se congeló. Los ojos de mamá se desorbitaron, su voz quebrándose. ¿Qué acabas de decir, desgraciado desagradecido? Monstruo. Te di a luz. Te crié. Y ahora que tienes dinero, echas a tus padres. Papá se puso de pie de un salto, señalando mi cara, morado de rabia. Te partirá un rayo. Morirás sin nadie que te entierre. Ingrato, te maldigo. Gritaron, maldijeron, me escupieron en la cara. Mamá se abalanzó sobre mi brazo, gimiendo y tirándose al suelo como solía hacer cuando no enviaba suficiente dinero. Papá golpeó la mesa, golpeó las sillas, amenazó con suicidarse, amenazó con demandarme por ser desnaturalizado. Solo me senté allí, no dije nada. Cuando sus voces finalmente se apagaron, me puse de pie. Voz fría como el hielo. Salgan de mi casa ahora mismo o llamaré a la policía. Mamá chilló. ¿Te atreves a llamar a la policía a tus propios padres? Ya tenía el teléfono en mi mano, marcando el 911. El pánico cruzó sus rostros. Papá tropezó hacia atrás, con el rostro ceniciento. Mamá lanzó unas cuantas maldiciones finales y corrió hacia la puerta, con sus pantuflas golpeando el piso de madera. Sus gritos resonaron por la calle tranquila. Bastardo desagradecido. Morirás de una muerte horrible. El cielo te castigará. Cerré la puerta, la bloqueé, me quedé inmóvil en la sala de estar. Ni una sola lágrima, solo una extraña ligereza hormigueante extendiéndose por todo mi cuerpo. La puerta que acababa de cerrar no era solo la puerta principal. Era el capítulo más oscuro de mi vida. El capítulo donde fui forzado a ser un hijo, un cajero automático, un saco de boxeo para los pecados de todos los demás. Finalmente, oficialmente terminado. No con llanto, no con perdón falso, sino con la calma de alguien que finalmente se había elegido a sí mismo. Caminé de regreso al sofá, recogí la taza de té ahora fría y tomé un sorbo. Afuera, la lluvia todavía lloviznaba, pero dentro de mi casa, se sentía extrañamente cálido. Me susurré a mí mismo y al señor Ellis, donde quiera que estuviera ahora. Lo hice, abuelo. Me elegí a mí mismo. Y por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Los años que siguieron pasaron como un sueño que nunca me atreví a creer que fuera real. Conocí a Naomi en una tarde de otoño cuando tenía 37 años. Ella vino a Ellistes para arreglar su vieja computadora portátil destartalada, la que usaba para dar clases en línea a niños pobres. Naomi no era deslumbrante a la manera de una supermodelo, pero su sonrisa iluminaba mi pequeño taller como el amanecer. Esperó pacientemente mientras yo trabajaba, luego hizo una pregunta que nadie me había hecho antes.
Dirigir una empresa completa como esta, debe ser mucha presión, ¿verdad? Me congelé. Justo allí en el mostrador, casi estallo en lágrimas solo por una pregunta amable. Una pregunta de preocupación genuina que no había escuchado desde que el señor Ellis estaba vivo. Comenzamos con cafés matutinos, luego caminatas nocturnas a lo largo de la carretera del desierto donde los saguaros florecían de color amarillo brillante. Naomi escuchó mi pasado sin juzgar ni sentir lástima. Simplemente sostuvo mi mano con fuerza y dijo, «Estoy orgullosa de ti. Elegiste vivir con decencia incluso cuando nadie te enseñó cómo». Nos casamos un año después en nuestro patio trasero con exactamente 20 invitados, el señor Landon Reed y algunas personas de la empresa. Yo usé un traje azul marino. Naomi usó un vestido blanco simple. Intercambiamos anillos bajo el viejo olivo que había plantado el día que me mudé. Luego nació Lie. Una niña gordita con enormes ojos redondos, llorando a todo pulmón justo cuando el sol salía sobre el desierto. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, temblé tanto que apenas me atreví a respirar. Miré a Lie, luego a Naomi, sonriendo exhausta, y por primera vez, lloré como un niño. No de dolor, sino porque no podía creer que mereciera esto, una familia real. Después de años de nada más que paredes de motel y facturas impagas, Ellistes creció lenta pero constantemente. De un pequeño taller con 10 empleados, nos convertimos en el lugar al que acudir para reparaciones de computadoras gratuitas o de bajo costo para personas mayores, trabajadores pobres y cuidadores agotados. Cada mes, reservo parte de las ganancias para el fondo Ellis Davenport. No era enorme, pero era suficiente para pagar salarios temporales a cuidadores que estaban siendo estafados por sus empleadores. Cubrir facturas de hospital para trabajadores de bajos salarios que colapsaron por agotamiento tal como lo hice yo una vez. Ofrecer grupos de asesoramiento gratuitos para hijos adultos que sufren abuso emocional de sus padres. Personas que me enviaron correos electrónicos diciendo que se veían a sí mismos en mi historia. No hago caridad para presumir. Lo hago porque sé lo que se siente ser empujado al límite y nunca quiero que nadie más se pare allí solo de la manera en que yo lo hice una vez. Cada noche después de cerrar la tienda, llego a casa, subo a Lie sobre mis hombros y le canto para que se duerma con mi voz desafinada pero amorosa. Naomi se sienta a nuestro lado, sonriendo a sus dos personas favoritas. Algunas noches, después de que Lie está dormida, me siento en el porche bajo las espesas estrellas de Fénix y pienso, lo más precioso en la vida no son los 10 millones de dólares que el señor Ellis me dio. Es esta paz. La paz que pagué con sangre, lágrimas y pedazos de mi corazón roto. He aprendido mucho de mi propio viaje. Y si puedo, quiero transmitir estas lecciones a cualquiera que lea esto, especialmente a aquellos que todavía están siendo lastimados por la misma familia que debería protegerlos. La familia no se define por la sangre. Un extraño a veces puede abrir sus brazos más ampliamente que las personas que comparten tu ADN. El señor Ellis no me dio a luz. Sin embargo, me dio más amor que mis propios padres jamás lo hicieron. Naomi y Lie son la familia que elegí, y yo soy la familia que ellas eligieron. Ese es el vínculo que vale la pena proteger toda la vida. La vida no te obliga a llevar cargas que nunca fueron tuyas. Decir no, cortar lazos, alejarse. Estos no son actos de ingratitud. Son actos de autorescate. Casi muero tratando de cumplir una idea retorcida de piedad filial para personas que nunca lo merecieron. No repitas mi error. Solo tienes una vida y tienes derecho a vivirla por ti mismo. La amabilidad no es debilidad. Es la mayor fuerza que poseo. Fui amable con el señor Ellis, no porque esperara una herencia, sino porque no podía ser de otra manera. Y esa amabilidad me salvó. De volverme amargado, de ahogarme en el odio, de cerrar mi corazón a Naomi, a Lie, a la vida misma. El dinero es solo una herramienta. Revela el carácter más rápido que cualquier otra cosa. Convirtió a mis padres en extraños, convirtió a los descendientes del señor Ellis en lobos, pero también me dio la oportunidad de vivir de manera diferente, de usarlo para ayudar a otros en lugar de desperdiciarlo. Y finalmente, mi mensaje para ti, el que llora en silencio cada noche porque su propia familia lo lastima. Elige a las personas que merecen quedarse en tu vida. Sé lo suficientemente valiente como para alejarte de aquellos que solo saben cómo herirte, sin importar si son padres, hermanos o cualquier otra persona. No estás solo.
He estado exactamente donde estás, en el fondo mismo. Y me levanté. Creo que tú también te levantarás. Todo lo que necesitas es elegirte a ti mismo solo una vez. Yo, Amir Beckett, una vez un niño que se quedaba dormido en los ascensores porque trabajaba en 4 empleos al día. Una vez abandonado por sus propios padres con una montaña de deudas. Una vez llamado fraude por el mundo entero. Ahora estoy sentado aquí con mi hija dormida en mis brazos, la cabeza de mi esposa en mi hombro bajo un cielo lleno de estrellas de fénix. Lo logré, y creo que tú también lo harás. Solo elígete a ti mismo, aunque sea solo una vez.